Buenas noches, soy el doctor Ricardo Santiago y vamos a hablar de medicina basada en evidencias. Vamos a poner en contexto y quiero platicarles mi primer mes de residencia en medicina interna. Imagínense pues iniciando la especialidad en un hospital público en donde por rutina teníamos alrededor de 10 a 15 ingresos y el trabajo pues se repartía en residentes de primer año, tenía yo un compañero y el resto del equipo que era un residente de segundo, tercer año y también un médico adscrito. Y les quiero ejemplificar un caso muy particular. Imagínense pues básicamente el ritmo y la carga de trabajo, pero pues cuando tengo el ingreso de don Luis, que era un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, fumador, con un infarto y sin vacunas. Evidentemente pues era un paciente complejo, llega a urgencias por un cuadro respiratorio y en este caso pues el manejo en el piso pues ya con todas las escalas y con todo ese análisis de saber que tan severo precisamente tenía una infección respiratoria, en este caso la neumonía, pues se empieza a decidir con todo el equipo de trabajo. Y salen muchas preguntas o precisamente en esa mañana donde entregamos a cada uno de los pacientes teniendo esa retroalimentación con todo el grupo de trabajo de medicina interna, el por qué y cuestionando el por qué ciertos medicamentos, por qué antibióticos de tales características y ese análisis crítico que finalmente se empieza a dar precisamente en el ejercicio de la residencia, pues va a llevarnos, recuerdo muy bien, al mes a un curso que nos invitaron a los residentes de la generación en el Centro Médico 20 de noviembre, en donde recuerdo muy bien, el doctor Falcón nos daba precisamente una clase que se llamaba precisamente metodología y evidencia de la investigación, ¿sí? Medicina basada en evidencia, estadística y otras clases. Pero cuando llegamos a platicar precisamente de la medicina basada en evidencia, fue muy enriquecedor cómo lo platicaba, cómo nos describía desde los 90 cuando se da precisamente esa publicación en el JAMA del 92 del doctor Gordon Ullat, en donde hace un nuevo paradigma, donde estandariza y donde define precisamente el nivel de evidencia que tenía toda la información. Y todo ese desarrollo y análisis del pensamiento crítico, del razonamiento estadístico y sobre todo el analizar las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica y cómo tenemos información para tomar de decisión, fue muy interesante. Y en este momento, pues precisamente recordando y posteriormente de hacer el análisis de otro artículo que hace el doctor Gordon Ullat en el 2017, retomando el dónde está esa medicina basada en evidencia y esa toma de decisiones, bastante interesante. Y quiero, pues, en este caso, platicar de los 3 paradigmas que se comentan en el trabajo. No deja de lado precisamente el catalogar y el jerarquizar precisamente toda la información. Es decir, nuevamente se comenta de tomar toda la información, pero no dejar de lado que pues hay niveles y hay características que pueden llevar a una mejor toma de decisión, ¿sí? Hay mejores revisiones, hay mejor evidencia, hay mayor peso y eso es importante tomar en cuenta. Segundo,
que como clínicos no debemos de sesgarnos, debemos de tomar, en este caso, toda la información en el tema del que estamos platicando, analizando, ¿sí? Y interactuando con tal vez otros colegas y no tomar un punto de vista. Es importante tener una visión precisamente para llegar a una mejor evidencia, una verdad con más características. Eso es importante precisamente haciendo esa evaluación. Y el tercero es la toma de decisiones que hace hincapié y que define cómo pues hagamos el análisis crítico de cada paciente en cada contexto. Y recordemos que no todos los ensayos precisamente pues tienen tal vez las características de nuestro paciente. Y esto también es importante, y al igual toma la decisión precisamente al lado del paciente para definir qué es lo mejor para él. Muy interesante lo que se analiza en esa revisión del 2017, porque hacen una crítica y hacen un balance precisamente de, pues inclusive aquellos ensayos clínicos que ponían en riesgo muchas veces a poblaciones vulnerables, poniéndose ejemplos. Imagínense, bueno, pues la toma o la administración de antiarrítmicos en infartos al miocardio, y el segundo fue el trasplante de médula ósea en pacientes con cáncer de mama. Entonces, miles de defunciones, sí. Entonces, algunos otros ensayos que no se mencionan, pero que haciendo un conteo pues total, probablemente, y así lo comentan, pues un número mayor que aquellos civiles que fallecieron en la guerra de Vietnam. Entonces, pues bastante alarmante. Sin embargo, bueno, pues se retoma los datos de investigación. La investigación se sigue haciendo, la investigación sigue dando precisamente números, y simplemente por definir qué tanta producción hay. Imagínense 6 millones de artículos al año en 20,000 revistas, pues es un mundo de información. 11 revisiones sistemáticas que se publican al día. Es una big data que definitivamente pues se hacen o se siguen haciendo pues revisiones en instituciones o unidades de análisis precisamente para tener pues la mejor información. Entonces, ¿hacia dónde vamos y en dónde nos vemos en 25 años, ¿no? Esto cierra precisamente el análisis y se retoman los 3 puntos principales que se comentaban. Uno, el que tomemos en cuenta toda la información, es decir, siempre hay que categorizar, siempre hay que definir por grado de evidencia, por peso, por metaanálisis, por análisis estadísticos con la mayor evidencia, y no perder de vista que son los que tienen mayor peso. Segundo, y como les decía, pues el retomar que las revisiones deben de ser completas, no solamente con la información que nosotros buscamos, porque ahí estaríamos sesgando nuestra visión. Y es importante precisamente tener, mientras mayor evidencia y más datos tengamos, serán mejores decisiones, así se comentan. Y el tercero me parece sumamente importante en estos tiempos donde debemos de retomar algunos principios de bioética, por ejemplo, el valorar junto al paciente con las características y el contexto específico. Y aquí es importante desde precisamente pues la revisión o el análisis o el ensayo. ¿Tenían las características de mi paciente? ¿Será aplicable a mi población?
podría tener el mismo impacto. Entonces son preguntas y son ese ejercicio de análisis que debemos de hacer y que definen precisamente los autores como que debemos de hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente revisión.